Hola, buenas. Me llamo Diana Karklin y vengo aquí representando una agencia de ventas de Berlín que se llama Rise and Shine World Sales. Y me toca defendernos como distribuidores o ventas. Súper interesante lo que comentaron los compañeros de la producción. Tengo que decir que nuestra agencia se dedica a un género muy específico que es documental de creación. De hecho, yo veo a la gente de Filmax o Marisa quizás 2 veces al año en lugares como Berlinale o Cannes, pero nosotros también tenemos nuestros propios festivales y mercados donde vamos gente de este sector de documentales, ¿no? Y entonces en mi presentación quería hablar un poco de este lado de agencia de ventas, qué es y qué hacemos, y por otro lado quería también hacer hincapié en los errores que hacen los productores de documentales, porque a nosotros nos afecta directamente. En el sentido, cuando preparaba esa charla pensaba que no es quizás tan interesante hablar de nuestros propios errores como agencia de ventas, porque realmente somos intermediarios. Nuestros compradores finales son realmente los que tienen dinero, los que compran, los que deciden al final, ¿no? Nosotros somos pues un poco, digamos, los matchmakers, ¿no? Como se llama en inglés. Y por eso yo creo que nuestro principal error es permitir que pasen esos errores por el lado de los productores. Y yo creo que ahí es como viene un tema muy interesante. Creo. Si no, no me canso nunca de mencionar este primer error que hacen todos los productores principiantes documental, es que producen documentales de una duración, digamos, entre 90 minutos, 2 horas, y nunca piensan en la versión corta. Cuando digo versión corta, quiere decir 52 minutos. Puede ser entre 52 y 1 hora, pero el formato más seguro es el 52 minutos. ¿Por qué? Porque las televisoras, que son nuestros principales clientes, compradores, no pueden programar documentales de esa duración. La gran mayoría de los slots de los espacios en la parrilla en televisión es de 52 minutos. Entonces, si no hay documental de esta duración, por muy bueno que sea, es imposible colocarlo en televisión. Y nos ha pasado, pero muchísimas veces, que el productor diga, bueno, pues sí, lo voy a hacer en algún momento porque ahora me he quedado el corte de dinero, lo que sea, pero no se puede. O sea, tenemos que tener la seguridad de que vaya a haber la versión corta, porque si no matamos el 95% del mercado más o menos. Y ahí viene el segundo error que está relacionado con el primero. Muchísimas veces pasa que prolongan esa decisión. Cuando me reúno con un productor que ya tiene a punto de terminar su documental, me dice, bueno, pues si hay interés por parte de las televisoras, editaremos la versión corta. Pero es un error, porque editar una versión corta te va a llevar un par de meses y los compradores en la televisión no quieren esperar. Entonces, cuando ellos me dicen que sí están interesados, quieren comprar, yo en cuestión de 2 semanas les tengo que mandar la versión corta. Si no existe, pues perdimos la venta. Y la verdad es que al principio, como agencia de ventas, porque llevamos ya 10 años en este segmento del mercado, éramos más flexibles con ese tema. Decíamos, bueno, pues sí, va a haber versión corta en algún momento, pero después de haber visto miles de veces que pasa esto, lo hemos puesto en el contrato. Entonces ahora, cuando cerramos un contrato con un productor, le exigimos la versión corta. Y es muy, muy importante, de veras. La edad no importa. Sí. También hay que decir que en el mundo de documentales la caducidad de vida de un documental es de 2 años más o menos. ¿Y qué pasa? Que las televisoras siempre buscan documentales muy recientes, aunque el documental fue hecho, qué sé, hace 3, 4 años y todavía quizás no estrenado en todas las partes, pero solo el hecho de que el año de producción es de 2014, si ahora estamos en 2016, el 2015 ya sería muy, muy tarde para un documental, eso les echa para atrás y la verdad es que no lo quieren ni ver. Entonces, también muchísimas veces me pasa que me reúno con un productor que lleva un slate de proyectos y me dice que, por cierto, tengo 2, 3 documentales casi nuevos que hemos estrenado en España, pero fuera no, te los quiero enviar. Y mi pregunta es siempre, ¿qué año de producción es? Y me dice, pues 2013, 14. No.
Lo siento, pero no. O sea, por muy interesante que sea, es imposible venderlo. Obviamente hay compradores que son un poco más flexibles con ese tema, pero no suelen ser las televisoras grandes de televisión que realmente pagan dinero por comprar tu documental. Sí, confundir local y universal. También muy interesante porque trabajamos con muchísimos productores de todos los países del mundo, ¿no? Y obviamente nos traen temáticas súper diferentes entre política, cultura, y muchísimas veces nos encontramos con historias locales, ¿no? Que pasan en un país o una ciudad concreta, pero que sí que tienen ese potencial de trascender lo local. Y yo digo siempre, no hay ingredientes, no hay una receta cómo hacerlo, pero suele pasar por el lado de emociones. Si logran emocionar al espectador con su historia, normalmente esa historia puede llegar a los espectadores o compradores de otros países. Pero muchísimas veces pasa al contrario, que vienen con un tema muy, muy local, es local, no logra trascender, pero el productor no lo entiende porque, no sé, para poner un ejemplo, me dice, es una historia sobre dos campesinos en Perú y es una historia súper universal porque es de amistad. Vale, es de amistad, pero o sea, lo que yo veo son dos campesinos en Perú, entonces ese documental a lo mejor no voy a lograr venderlo en ningún lado que no sea Perú. Hay que tenerlo muy claro. Pero otra vez, no existen recetas. Yo creo que es el gran talento de un realizador documental es precisamente hacerlo local, universal, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pone? Sí, querer mucho, saber poco. Esto pasa con los productores novatos, lamentablemente. Y sí, la peor combinación es arrogancia del novato y no saber. O sea, es cuando un productor viene y tiene expectativas muy grandes, piensa que después de producir ese documental va a ganarse una millonada y no sabe que los precios de las licencias en televisión son muy bajas, no sabe que lo que paga, o sea, digo, precio medio en Europa serían 2.500 euros por 2 años Free TV, por ejemplo, ¿no? Y nunca lo tiene en cuenta. Entonces, nosotros ahora ya hemos llegado, digamos, a una solución cuando sentimos, porque además es como decía Marisa, es un negocio de egos, ¿no? De personas. Entonces, cuando sentimos que hay un ego muy, muy grande en ese productor, nos sentamos a hablar. Entonces ponemos sobre la mesa nuestras expectativas y le preguntamos con mucha atención qué es lo que él pretende conseguir en plan ventas con su documental. Si vemos que no coincidimos, es mejor decirnos adiós, que el productor se busque otra agencia de ventas porque es el camino directo asegurado a la frustración por ambos lados. Nos ha pasado varias veces. Y sí, hay que saber simplemente, si trabajas con el documental, es muy diferente al mundo de ficción. Para poner un ejemplo, un presupuesto medio de un documental europeo son 300.000 euros. ¿Cuánto costaría una película de ficción? Pues no sé, 1 millón sería low budget, ¿no? Por lo que entiendo. Entonces sí, es un mundo mucho más pobre, entre comillas, mucho más bonito también y libre, porque no necesitamos tanto dinero y tanta gente que decide, ¿no? Pero sí, o sea, se mueve mucho menos dinero que en el mundo de ficción, o sea, hay que saberlo simplemente. Este punto suele pasar al revés con los productores con mucha experiencia. ¿Qué pasa? Que para producir un documental lo fundamental es atraer un par de canales de televisión en varios países. Yo que sé, un documental europeo sería Clásico Arte, algún canal alemán. O sea, son realmente los que ponen dinero y reservan los derechos luego de televisión para sus propios territorios. Entonces, con un productor que lleva ya una trayectoria de muchos años trabajando con la misma gente del mismo canal, confía demasiado en sus contactos, en la gente que él conoce. Entonces, pueden pasar dos cosas. O él decide destruir él mismo su documental, pero ahí yo siempre vengo con el argumento de que no es rentable, porque cuando vamos a los mercados más importantes para documental, que es el MIPDoc, MIPTV, MIPCOM, en Cannes, bueno, y Cannes Film Festival también es importante, cuesta muchísimo dinero primero ir ahí, o sea, solo la acreditación y tal cuesta muchísimo.
Y para tener un stand, tener una mínima presencia en los mercados, hace falta por lo menos llevar un slate de proyectos. Y también los compradores nunca se van a reunir por un solo documental, porque son 2 días y son días llenos de reuniones, entonces prefieren verse con la gente que lleva mucho catálogo, ¿no? En vez de pues, hablar sobre un documental. Y por otro lado, lo que estaba comentando también de los precios. Nosotros como agencia llevamos un catálogo de 15 documentales al año más o menos. Entonces, haciéndolo bien, sabiendo cómo hacerlo bien, puedes, a pesar de eso, sobrevivir, e incluso vivir, e incluso conseguir ingresos decentes de tu catálogo. Si llevas un solo documental, me temo que te vas a quedar con los gastos. No vas a poder cubrir todos esos gastos de ida a los mercados, de los submission fees y todo esto. Entonces ahí está el argumento de trabajar con agente de ventas. También cuando un productor tiene mucha experiencia, suele pasar que nos empieza a controlar. Es lo que comentaba Marisa, el productor sordo. Nosotros también lo sentimos cuando en nuestro contrato con ellos ponen que nosotros tenemos la libertad absoluta de manejar y ofrecer el documental donde queramos. Y de repente pasa que empiezan a controlar cada paso. Y pues no quiero poner ya nombres concretos, pero sí es un caso real de hace 2 semanas que yo tengo una oferta sobre la mesa y no puede avanzar porque el productor no quiere intentar por sus propios contactos intentar pues colocarla en un lugar mejor, aunque yo digo que no va a pasar, pues, por experiencia no va a pasar. Y eso es muy molesto porque al final no puedes satisfacer a los clientes, también quieren tenerlo todo rápido, cerrar esta venta concreta antes de las vacaciones de verano, y siempre pasa que hay un productor de por medio que te exige o sea, su como retroalimentación, ¿no? en cada venta. Es muy molesto. Sí, bueno, yo comentaba que trabajo en el mundo documental de creación, que digamos es un documental que está entre 2 caminos, entre 2 mundos, mundo festivalero y mundo televisión. También hay muchos colegas que trabajan solo con documentales televisivos, tipo lo que puedes ver en La 2, Animales y este tipo de cosas. Es como otro segmento de mercado. Yo trabajo en documental de creación que bueno, intentemos por lo menos que esté en los festivales y también en los canales de televisión. Para mí hay una diferencia muy clara entre un documental televisivo muy bueno, pero televisivo, y un documental de festival muy bueno, pero de festival. Y también el productor, cuando hace su documental, tiene que tener muy claro para qué mercado, para qué segmento lo ha hecho, para evitar esas frustraciones después. Como comentabas, es un documental de 2 horas de observación, lentísimo, pero claro, con un valor artístico muy grande, que no esté sorprendido después que no se vende. También me ha pasado este año con un documental precioso que ya ha estado, pues no sé, en 20.000 festivales, pero no hemos logrado ni una sola venta, porque es por la temática, por cómo está hecho, es un documental festivalero. Entonces sí, el error del productor sería frustrarse y decir que bueno, he hecho tantos festivales, ¿por qué no logro o no lográis? O sea, la culpa siempre es de nosotros, no logras vender mi documental, porque no tiene formato televisivo, ya está. Claramente hay excepciones como el Oso de Oro de este año, que ha sido un documental, pero cuando un documental logra ganar esos premios ya se convierte en otra cosa, ya no es un propiamente dicho de nuestro sector, se trata como si fuera una película de ficción. Ahí sí que es posible buscar distribuidores locales, pues aplicar todo el esquema clásico de distribución de una película de ficción, pero pasa obviamente con poquitos documentales de muy gran valor artístico. Sí, es un clásico, yo creo que todos vamos a coincidir en esto. Los materiales de promoción tienen que estar en inglés, porque muchísimas veces el productor piensa en su propio país, escribe las sinopsis en español en ese caso, y bueno, cartel también en inglés, o sea, en español, y cuando nos mande los materiales le tenemos que exigir, porque bueno, es obvio, trabajamos con la gente de todo el mundo, y o sea, aparte de España, América Latina, nadie habla español. Y también pasa con los productores que a lo mejor por modestia, humildad, no han tenido así de claro que quieren lanzar su documental fuera de su propio país. Pero incluso en ese caso yo recomendaría hacerlo todo en inglés y en español, en 2 versiones,
Porque nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo una pequeña venta, sublicencia de los programas de un canal en Colombia. Y es un cliente final que está en los Estados Unidos. Entonces yo cuando les pido, por favor, que me mandáis pues, sinopsis y demás, me mandan todo en español. Y claro, ellos no lo tenían así contemplado, pero puede pasar que tu producto sale fuera por algún camino. O sea, nosotros en este caso ya hemos vendido todo lo que teníamos en español en nuestro catálogo y estamos buscando producciones ajenas. Pues yo recomendaría que de todas formas, sí, o sea, para ventas internacionales sí o sí en inglés, pero de todas formas tenerlo reservado, un archivo con por lo menos una buena sinopsis en inglés va a ayudar mucho. Sí, la cuenta, al final, los materiales, me refería en este apartado, los materiales tienen que pagar el productor. Yo no sé cómo sería en ficción, ahí creo que es un poco más complicado quizás, pero bueno, en documental es así, o sea, los materiales paga el productor. Menos mal que ya estamos en la época digital cuando hay ciertos estándares también en los canales de televisión, entonces cuando cerramos un contrato ya ponemos un archivo digital en tal resolución, tal código, tal, o sea, es como, porque antes, por ejemplo, hace 2 años, cada uno pedía una cosa diferente, era un agobio, porque cada vez el productor tenía que sentarse a editar una cosa diferente. Ahora es más o menos, estamos llegando a ese punto donde todos piden lo mismo, entonces lo mínimo hay que tenerlo a la hora de cerrar el contrato y si la cuenta corre por la parte del productor, salvo que un canal te pida una cosa extraña, que puede ser China, por ejemplo, ¿no? Que te pide o sea, una cosa rara que solo ellos necesitan, entonces sí, en ese caso hablaríamos como lo cubrimos entre la agencia de ventas y el productor. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta que los materiales nosotros tomamos en préstamo, después de que termine el contrato devolvemos los materiales al productor. Y bueno, es un poco de broma, con mucho cariño también además, pero es un clásico en el sector documental ver historias de abuelas y abuelos. No sabes la cantidad de propuestas que me han llegado en esos años y siempre empieza mi abuela o mi abuelo era, no sé qué, como no, otra vez. O sea, algún organismo debería prohibir hacer este tipo de documentales, salvo que tu abuelo sea Salvador Allende. Y digo Allende porque es el documental que ganó en Cannes el año pasado, el mejor documental. Pero sí, va un poco... de verdad, es de broma, pero ya... sí, ya me cabreo bastante cuando veo esto, ¿no? Que me tocó una vez estar en Colombia, en el Fondo Proimágenes, que daban fondos para desarrollo y producción de documentales. 1/3 de todos los proyectos que estaban en Slate eran de abuelas y abuelos, ¿sí? Como no, tachado. Obvio, hay que leerlo porque siempre habrá una historia, una perlita impresionante, pero muchísimas veces se confunde que lo que es importante para ti y tu familia no es necesariamente importante para el resto del mundo. Entonces, o sea, con mucho cariño, pero hay que tenerlo muy claro que hay que buscar historias interesantes que podrían ser interesantes también para el resto del mundo. Y bueno, muchas gracias, espero haberos aclarado un poquito de este mundo curioso, extraño.